Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este lunes estamos comenzando la semana en esta tarde-noche y por supuesto que nuestros dos principales temas en el programa de hoy serán las elecciones de este domingo, tanto en Brasil con la victoria de la actual presidenta Dilma Rousseff y también los resultados de las elecciones en Uruguay. Por supuesto también tendremos la sección La Esquina, muy importante, con el periodista Reinaldo Taladrid. Y para comentar este primer tema, Brasil, comenzaremos con Brasil. Tengo como invitado a uno de nuestros panelistas habituales, a Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del periódico Granma, a quien le damos las muy buenas tardes, noches, vamos a decir así, a nuestro programa. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. El patriotismo ha sido tan consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa Redonda, año 15. Y este domingo fue día de elecciones no solamente en América Latina, también una elección muy importante en medio de un conflicto bastante caliente en Europa ocurrió ayer. Me refiero a las elecciones legislativas en Ucrania. Veamos qué pasó este domingo, cuáles fueron los resultados según la visión de este canal extranjero. Veamos. Los ucranianos han decidido en las urnas mirar hacia Europa. El 70% de los escaños del nuevo Parlamento serán proeuropeos. Los prorrusos, antes mayoritarios, no llegan al 10%. Ha ganado el bando de la paz, no el de la guerra, afirma el presidente Petro Poroshenko. Según el recuento provisional, el tándem formado por Poroshenko y su primer ministro, Arseniy Yatsenyuk, suma casi el 45% de los votos y la búsqueda de un tercer socio para garantizar un gobierno de coalición con amplio respaldo parlamentario se anuncia fácil. El nuevo gobierno tendrá que lidiar con una economía en caída libre, el pulso con Moscú y sobre todo con los separatistas prorrusos en el este, y ese puede ser un punto de fricción entre los dos aliados que han ganado las elecciones. Poroshenko está dispuesto a dar tierra por paz. Yatsenyuk dice que es un precio muy alto, nos explica el politólogo Mikhailo Vinitsky. Todo el mundo quiere la paz, la cuestión es cómo conseguirla. Cerradas las urnas, las armas han vuelto a sonar esta mañana en Donetsk, a pesar del alto el fuego todavía vigente, en teoría. Bueno, solamente apuntar que Rusia ha reconocido estas elecciones legislativas a pesar de las condiciones en las que fueron celebradas. También muchos medios de prensa, bueno, dieron a conocer la poca asistencia a esta convocatoria electoral y bueno, también la amenaza, son algunas de las noticias que se están manejando en Ucrania de algunos sectores sectores populares que ya están presionando al gobierno para pedir, bueno, de una vez por todas la lucha contra la corrupción y todo aquello que de alguna manera sustentó las protestas contra el exmandatario Yanukovych. Esta es nuestra noticia del día. Les propongo ya comenzar con nuestro primer tema de la tarde-noche de hoy, Brasil. Dilma Rousseff obtuvo su segundo mandato de 4 años, extendiendo el proyecto iniciado por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Según el Tribunal Supremo Electoral, Rousseff consiguió el 51,6% de los votos, mientras que Neves sumó un 48,6%. Este Tribunal Electoral registra que Dilma Rousseff ha sido reelecta como presidenta y Michel Temer como vicepresidente del país. La victoria de Rousseff de casi 3 puntos cumple las expectativas que apuntaban a que esta segunda vuelta electoral se transformaría en la elección más reñida desde la restauración de la democracia en Brasil en 1985. Tras conocer su victoria, Rousseff agradeció a los brasileños el resultado y aseguró cambios importantes durante su segundo mandato.
A veces en la historia de Brasil los resultados ajustados han producido cambios más fuertes y más rápidos que las victorias fáciles. Mi esperanza, o mejor dicho, mi certeza es que lo mismo va a suceder a partir de ahora en Brasil. También prometió ser mejor presidenta que durante el primer mandato, además de luchar contra la corrupción. Tengo un compromiso riguroso con la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones de vigilancia y proponer cambios a la legislación vigente para poner fin a la impunidad, que es el protector de la corrupción. Por su parte, el derrotado candidato socialdemócrata Neves reconoció la victoria de Rousseff y le felicitó. He felicitado por teléfono al presidente reelecta y le he deseado éxito en su próximo gobierno. Ella me dijo que la prioridad principal debe ser la de unir a Brasil con un plan honesto que dignifique a todos los brasileños. Bueno, Sergio nos ha acompañado en muchas mesas acá, sobre todo comenzando la semana para analizar el tema de Brasil, todo el ambiente preelectoral en Brasil. Y bueno, ya se celebraron las elecciones, Sergio, y cuando uno lee la prensa de derecha, uno se da cuenta de los matices con los que quieren enfocar esta victoria de Dilma Rousseff. Ajustadísima, apretadísima, un país dividido. ¿Estás de acuerdo con ese enfoque tú? ¿O cómo lo lees? Como quiera que usted vea estas elecciones, el resultado es histórico. Eso es lo primero que quiero decir, porque es la cuarta vez consecutiva que el PT ganó unas elecciones contra el PSDB, el partido de la derecha. Que ha sido muy interesante, esa misma prensa de derecha que tú dices, un medio serio como puede ser la BBC, sufriendo de miopía en este caso, se pregunta dónde está la derecha en Brasil, que en Brasil no existe derecha. Bueno, es simplemente que esos partidos se han ido camuflando con nombre socialdemocracia, Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Entonces Aécio Neves, supuestamente, según la BBC, no es de derecha. No, claramente es un candidato de derecha. Y una vez más, el pueblo brasileño en las urnas elige el camino que empezó Lula en el año 2002 con su victoria y que empezó en el año 2003, y es un acontecimiento histórico. Si nos vamos a referir a la cifra, ya exactamente de cuánto fue, sí es cierto que es la victoria más ajustada desde 1989, cuando Lula le ganó a Fernando Henrique Cardoso, le ganó 53, mentira, que Fernando Henrique Cardoso en el 89 le gana a Lula 53% contra 47%. Pero vamos a recordar rápidamente la cifra. Dilma gana la primera vuelta con 43 millones de votos y obtiene ahora 54,5 millones de votos. Es decir, en apenas una semana Dilma fue capaz de lograr más de 10 millones de votos extras. Y que remontó, según las encuestas, decían que Neves estaba por delante. Claro, el gran problema de las encuestas es que la primera vez, recordemos lo que nos pasó la primera vez aquí para la primera vuelta, las encuestas y los grandes medios manipularon el tema en todo momento. Y ya en determinado punto esas encuestas de Ibope, de Datafolia, no eran creíbles realmente. Y el resultado final, lo que pasó en las urnas es que Dilma cogió 54,5 millones de votos. En el 2010 cogió 55,7. Es decir, que solo cogió esta vez 1 millón menos. Tampoco, las cifras son ajustadas, es cierto, pero tampoco es que el país esté dividido y tampoco no señalan que hay un margen de 3 millones de votos en el que Dilma supera... 3 millones de votos es un margen importante. Es una cifra considerable en un país como... Lo decíamos aquí en una mesa anterior. El PT no es un partido hegemónico, no estamos hablando de un partido que domine de punta a cabo la política brasileña, es un partido que tiene que hacer alianzas, que tuvo que movilizarse muy duro durante esta semana, un partido que tuvo que enfrentar una arremetida mediática coordinada totalmente de propaganda negra en todo momento contra la candidata y contra el partido, acusaciones de corrupción sin presentar pruebas. Había que acercarse a la prensa brasileña, a la gran prensa brasileña e internacional, para ver de qué manera estaban cubriendo estos debates presidenciales que se dieron. Todo era contrario a Dilma. No señalaban, por ejemplo, la falta de respeto que en todo momento Aécio Neves mostró hacia la candidata. Y bueno, a pesar de esa realidad, a pesar de todo, Dilma gana. Y ganó. No como diríamos nosotros, ganó bien ganado. Y ganó unas elecciones en las que ya no era la candidata de Lula, por decirlo de esa manera. En el año 2010, Dilma va con una impronta muy fuerte, que es el candidato Lula Silva, una de las personalidades más fuertes y más prestigiosas de Brasil, y va a asumir un mandato propio, pero también a continuar con un legado. Hoy, en estas elecciones del 2014, aunque Lula estuvo presente, es Dilma defendiendo su propia gestión. Lo que hizo, los 22 millones de esos 36 que sacó de la pobreza, el avance que ha tenido el país, y defendió esa gestión y ganó. Y si cuando complete sus 4 años de gobierno, el PT habrá cumplido el mayor plazo que cualquier gobierno, de cualquier partido se ha mantenido en el gobierno desde la vuelta a la democracia, del fin de la dictadura, y por eso decía que es un acontecimiento histórico que va a marcar un nuevo Brasil. Ahora, ¿crees en un país realmente dividido, como dice
como dice esta prensa? Mira, Dilma utilizó una frase que a mí me llamó la atención, es el hecho de decir, yo tomo esto como un voto de esperanza del pueblo por una mejoría. El nivel de tensión al que se llegó durante la campaña, que no fue ahora en esta segunda vuelta, recordemos todo la muerte de Eduardo Campos, Marina Silva y su cortina de humo que supuestamente iba a pasar a segunda vuelta y finalmente fue Aécio Neves. En todo ese trayecto, Dilma se mantuvo al frente del país, como dijo ahora en su discurso, que quiere ser la abanderada de los cambios en el país. El debate que ha tenido lugar en estas elecciones no va a ser muy distinto del que va a vivir, por ejemplo, ahora en el Congreso. Esas contradicciones, esos puntos de vista diversos, son los que tiene el reto Dilma de unificar y que tiene el reto el PT de unificar para lograr los cambios en el país. Y ella ha dicho algo claro, la palabra en estas elecciones fue el cambio. Y una vez más el pueblo votó porque el cambio lo liderara el PT y lo liderara Dilma Rousseff. Un cambio que viene siendo un proceso, un cambio que comenzó con la elección del primer mandato de Lula, pero llama la atención cómo esta derecha, encarnada por Aécio Neves, bueno, se ha, vamos a decir, que se ha apropiado del término de cambio, cuando realmente sería una vuelta al pasado, ¿no? En el primer debate presidencial, Dilma le dijo a Aécio Neves, le dijo, aquí parece que hay dos candidatos que son de continuidad, porque el problema es que Aécio Neves decía que él no quitaría los programas sociales, que continuaría. Bueno, y si Aécio Neves iba a continuar con las políticas del PT, ¿por qué no se afilia al PT en lugar de al PSDB? Es decir, era totalmente ilógico. Y es parte de estos sistemas de reciclaje que están buscando las derechas en el nuevo contexto latinoamericano, porque no es solo algo típico de Brasil. Fue tan desastrosa la herencia neoliberal que dejó la derecha en América Latina, que en esto ya va pasando el tiempo, ya se van viendo los ciclos que van cumpliendo en cada país, y la derecha no puede mostrarse como tal, es lo que decía el que no quiera ver la derecha en Brasil es porque no la quiere ver porque está ahí, pero la derecha no se puede vestir de la manera en que se vestía antes, porque tiene la historia. Y en estas últimas semanas, si algo hizo el PT de una manera muy efectiva, fue hacer memoria, recordar lo que fue la herencia de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, recordar en qué estado, en la inflación que tanto señalaba la derecha en esta ocasión, no está ni en la mitad de lo que le entregó Fernando Henrique Cardoso a Lula. Y eso lo ha ido recordando, hacer memoria de lo que fue, porque hay toda una generación de jóvenes, sobre todo, que no vivió esa experiencia. Y que han sido confundidos de alguna manera por esa propaganda. Exactamente, y por los mismos medios. Y la derecha quiere llegar al juego de reciclar, de decir, yo no voy a cambiar lo que tú has hecho, simplemente lo voy a hacer mejor. Cuando usted ve los planes y ve, por ejemplo, a Fraga, que era el que tenía propuesto a Aécio Neves como ministro de Economía, es un hombre que prácticamente diseñó el sistema neoliberal en Brasil, que estaba diciendo que los salarios estaban muy altos, que estaba diciendo que una buena tasa de desempleo es favorable para el país porque baja los niveles, digamos, de presión que ejercen los trabajadores. Bueno, ese era el hombre que iba a ser el ministro de Economía de Brasil en caso de haber ganado la derecha. Y el asesor en política exterior también un desastre. Nada de Mercosur, nada de mirar hacia América Latina. Un hombre que había sido embajador precisamente en Washington y en Londres. Yo creo que eso ya dice, ¿no? Sobre todo de a dónde iba a mirar. A dónde iba a mirar, exacto. Porque Brasil en estos últimos 12 años ha mirado mucho hacia el sur. No solamente a América Latina, donde tiene un protagonismo muy grande, también a África, la cooperación sur-sur en sentido general. Sabemos su participación en los BRICS y todo eso hubiera sido abandonado de nuevo por una relación norte-sur, es decir, mirar a los Estados Unidos como el referente. Pero como sacando una especie de balance de estas elecciones, y algo que dijimos aquí anteriormente y que quisiera retomar es ¿por qué Aécio Neves cogió 49%? Eso es una pregunta que me parece importante responder. No es un candidato carismático, es un candidato que ha sido levantado por el establishment de esos poderes que todavía persisten en Brasil a pesar de todas las transformaciones que ha hecho el PT. Atacaron muy fuerte y muy coordinado los medios de comunicación, se utilizó el tema de la economía, porque Brasil en este momento está en un periodo, digamos, de desaceleración económica, pero que el PT ha explicado y ha dicho que son ciclos de la economía propias de cualquier país emergente. Pero además que casi nadie está creciendo a nivel internacional. Exactamente. Y las grandes potencias tienen la habilidad, eso dentro de la economía, de sus crisis ir exportándolas y llevándose a las naciones emergentes. Bueno, en todo ese escenario, el PT salió ganando, pero en la derecha, y hay que reconocerlo para las próximas elecciones, tiene una gran capacidad de movilización. Aécio Neves se daba por perdido antes de la primera vuelta. Hicieron la cortina de humo de Marina Silva que desgastó de cierta manera. Después una arremetida total desde los medios de comunicación con el tema de la corrupción, utilizando pruebas que no estaban dadas. Es decir, están utilizando como verdades algo que no existe ninguna prueba real
del acontecimiento y se está articulando. Los grandes medios internacionales los ayudaron de una manera extraordinaria. Artículos del Financial Times, artículos de The Economist. Metiendo un miedo total. Miedo total. Viene la depresión, viene la desaceleración. En un contexto de bajo crecimiento económico se van a caer los programas sociales. Y que eso infunde mucho miedo en esa clase media, en esos pequeños negocios, en esos medianos negocios, porque obviamente si viene una crisis, los primeros que serán afectados. Yo creo que eso también intentó incidir en ese sector social. No sé qué tú crees. No, yo comparto plenamente esa opinión. Y parte de lo que te decía también de los ciclos que tienen los países. Brasil sacó a 36 millones de personas de la pobreza. Y eso entra en un nuevo ciclo económico, porque a la persona que tú sacas de la pobreza entra en un escenario de consumo. Brasil es un país capitalista. Y entonces esas personas que ya tienen solucionados una parte de sus problemas llegan, como es lógico, con nuevas demandas. Y tiene que haber una inteligencia por parte de los gobernantes, hay un desgaste por parte de los gobernantes para lograr asimilar esas nuevas demandas, las demandas que estaban en la calle en el año 2013 y que el PT ahora dice la palabra es cambio y que lo va a dirigir el PT. Bueno, tenemos ahora vía telefónica contacto directo con Beto Almeida, analista político y periodista brasileño, a quien le damos las muy buenas tardes a nuestro programa. Beto, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Un saludo fraterno para ti. Bueno, un saludo para usted. Un saludo a los televidentes también. Un saludo para usted. Sí. Me imagino también que le puedo dar las felicidades por esta fiesta democrática, vamos a decirlo así, que se vivió en el PT en Brasil de forma general y bueno, el resultado que obtuvo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo queda ahora, vamos a decir, ese sistema político brasileño? Está la victoria de Dilma, pero también es muy importante lo que pasó en las gobernaciones, lo que pasó, los resultados que quedaron en el Congreso. ¿Cómo queda ese mapa político de Brasil y qué implicaciones puede tener para el próximo mandato de Dilma? Bueno, muchas gracias por la invitación de participar en Mesa Redonda. Creo que el mapa político es muy complejo acá, porque evidentemente hay una confirmación de un proyecto, ¿no? Un proyecto de sacar a la gente de la miseria, un proyecto de inserir Brasil de manera soberana e independiente en el mapa mundial, sacándolo del mapa del hambre, poniéndolo en el mapa de la dignidad, de la soberanía, de la independencia. Eso todo es muy importante, pero claro que hubo una diferencia apretada, lo que significa también que hay que recomponer la alianza de las fuerzas políticas que han elegido Lula en 2002, después en 2006 y Dilma en 2010. Hay necesidad de este frente político progresista que incluye un sector empresarial productivo, porque acá la expansión del mercado interno, la elevación de los salarios, ha permitido a la gente ingresar en una etapa de consumo, no solamente de comida, regularmente, de zapatos, pero también de viajar de avión. Es un país que la gente ahora viaja de avión, se triplicó el número de viajantes de avión. Pero ¿cómo costurar ese mapa político en un Congreso que todavía el PT no tiene una mayoría absoluta? No es un partido que tiene la fuerza de las calles, la fuerza dentro del Congreso, pero no solo, depende de hacer alianzas. Y en ese sentido hay la necesidad de hacer una reforma política anunciada por la presidenta Dilma Rousseff ayer, que va a ser una de las prioridades. Y eso, cuando ella tentó hacer la reforma política del año pasado, el Congreso la trabó, la obstaculizó, y eso muestra la dificultad que seguirá teniendo ahora con este Congreso, donde tiene mayoría con los aliados, pero no tiene una mayoría, digamos, de fuerzas por la izquierda. Entonces es una postura muy delicada para seguir adelante y hay que hacer una enorme articulación política, no solamente con la izquierda, los movimientos sociales, el movimiento sindical, que Dilma necesita ampliar ese diálogo, pero también con otros sectores que la han abandonado ahora para apoyar a Marina y después apoyaron a Aécio. Pero hay sectores que se pueden sí rescatar para apoyar ese proyecto de cambios que está en curso. Ahora, Beto, hablábamos acá en nuestra mesa redonda, Sergio, mi invitado para este tema, recordaba el gran miedo que infundó grandes medios de prensa sobre el tema económico, sobre los momentos difíciles que venían desde ese punto de vista para Brasil. ¿Cuáles son los retos de estos 4 próximos años para el gobierno de Dilma?
Retos económicos, fundamentalmente de económico, ¿no? Sí, el económico, hay un contexto internacional donde Brasil logró hacer un cambio fundamental de política económica que Lula sintetiza originalmente de forma muy talentosa en una frase: nosotros pusimos los pobres adentro del presupuesto. Esa es la clave. O sea, los pobres nunca estuvieron adentro del presupuesto acá, y ahora están adentro. Eso significa que millones y millones de personas lograron tener acceso, por ejemplo, a energía eléctrica, que no tenía. 20 millones de personas hoy ingresaron a conocer la energía eléctrica con Lula, ¿no? Con Dilma, y ampliarlo. Pero, digamos, mientras el capitalismo avanzado en su crisis está desempleando en masa, Brasil está contratando en masa, pero empleos formales. Y con eso son consumidores, son gente que dinamiza la circulación económica del capital, permite a que los empresarios tengan un gaño extraordinario también, pero el sector empresarial de la industria depende mucho de medidas adicionales, porque la concurrencia y la taja cambial es muy desfavorable para ese sector. Entonces los otros están ganando servicios, ganando mucha plata, todo, pero la industria tiene una necesidad de medidas de alguna protección para que pueda, digamos, desarrollar la relación con América Latina, por ejemplo, con los BRICS, por ejemplo, pues hay un gran potencial para eso, pero al mismo tiempo mantener el curso enfrentando una situación internacional adversa, pero Brasil está en otra línea, ¿no? Acá se amplían derechos sociales y Europa, la grande Europa capitalista, están destruyendo derechos sociales. Aquí están ampliando para empleados domésticos, por ejemplo, para licencia maternidad, por ejemplo, se amplían. Esa es una diferencia que hay que seguir manteniendo, y para eso es necesario el protagonismo del Estado, el fortalecimiento de bancos públicos. Tal vez tenha sido uno de los motivos muy fuertes para la derrota de Aécio Neves, porque su candidato a ministro de la economía es un nombre de George Soros, Arminio Fraga, y que pretendía disminuir o enfraquecer o totalmente destruir los bancos públicos, que nacieron con Getúlio Vargas y fueron una palanca fundamental para desarrollar la economía de Brasil con una importante presencia del Estado. Bueno, Beto, muchas gracias por esta intervención y por habernos acompañado acá en nuestra mesa redonda. Siempre la opinión de un brasileño, de alguien que haya vivido directamente este proceso electoral, es muy valiosa. Muchas gracias y muy buenas noches. Yo les propongo, antes de continuar con Sergio, escuchar un fragmento breve de lo que dijo la presidenta Dilma Rousseff cuando conoció los resultados electorales, y a partir de él, bueno, hacer un análisis de un tema que no puede faltar en el análisis sobre el tema de Brasil y sobre las elecciones brasileñas. Veamos. Eu faço agradecimiento. Envío mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón a un militante, el militante número uno de las causas del pueblo y de Brasil, al presidente Lula. En las democracias maduras, la unión no significa necesariamente unidad de ideas, tampoco acción monolítica conjunta. Presupone, en primer lugar, la disposición para el diálogo. Y esta presidenta aquí está dispuesta al diálogo. Sergio, papel de Lula en estas elecciones. Mucho se ha hablado, pero ¿cómo se concretó?
central, pero sobre todo la coordinación que existió entre los dos. Cuando Dilma estaba en Sao Paulo, Lula estaba en el nordeste haciendo un recorrido, el PT arrasó en el nordeste del país, una de las regiones más pobres, y ahí estaba Lula. Hubo una coordinación entre ellos que ha servido muy bien. Nosotros lo vimos en ese discurso. Lula sabe el lugar que tiene, no solo en el corazón de los brasileños, en el corazón de los latinoamericanos. Sabe el lugar que tiene en su país, sabe el lugar que tiene en la política, y le ha dado el espacio a Dilma para que logre sus propios objetivos, para que alcance sus propios objetivos, pero siempre ha sido una gran ayuda para ella, y ha estado allí en cada momento que lo ha necesitado el partido, y ahora uno de los grandes debates, sí, en las próximas elecciones se presentará él como candidato. Él no ha dado nada por seguro, pero es una posibilidad que se mantiene, que sea él quien asuma una nueva campaña. Ha dicho que hay grandes posibilidades de eso. De todas maneras, Lula, que tuvo que luchar contra su propio partido porque había una corriente que quería que él fuera el candidato en estas elecciones, él decía no, va a ser Dilma, y bueno, yo creo que fue una muestra muy importante. Y una vez más, no se equivoca. No se equivoca. Era Dilma y ganó Dilma. Pero además de esa relación tan estrecha que siempre ha existido entre Lula y Dilma, recordemos cuando Dilma, bueno, era jefa de gabinete y ministra también de energía. Bueno, yo creo que explica este cariño. Muchas gracias, Sergio, por haber estado en esta noche junto a nosotros analizando este importante tema, y quedas invitado, como siempre, para otro tema relacionado con América Latina. Gracias. Este martes, Mesa Redonda, el mundo contra el bloqueo. Los detalles de lo que ocurre este martes en el debate sobre el tema del bloqueo estadounidense a Cuba en la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas y el análisis de este importante acontecimiento centrará la mesa redonda del 28 de octubre en que Cuba recuerda la desaparición física de Camilo Cienfuegos hace 55 años. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 6:30 pasado meridiano, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Vamos ya a la sección La Esquina, el segundo momento de nuestra mesa redonda, y saludemos ya al periodista Reinaldo Taladrí, quien seguro nos trae hoy un tema muy interesante. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. La semana que viene habrá elecciones en los Estados Unidos. No se elige el presidente. ¿Qué se elige? Vamos a verlo en pantalla. Se eligen los 435 representantes o miembros de la Cámara de Representantes. 1/3 del Senado, 33 de los 100 senadores y 36 de los 100 gobernadores. Ahora, la Cámara de Representantes. Bien, en estos momentos esa debe ser más o menos la composición que según las encuestas debe quedar. Mayoría republicana, la tienen actualmente, se va a incrementar en 5 o 6 escaños. Quedan solamente en estos momentos 42 de los 435 escaños que pueden tener alguna duda, aunque de esos 42 la mayoría ya están decididos o se sabe, quién va a ganar. Ahora bien, ¿cómo debe quedar la Cámara de Representantes? Bueno, esos 42 que ustedes ven ahí, la mayoría deben ser republicanos, y los demócratas no deben llegar ni siquiera a 200 escaños en la Cámara. Por tanto, mayoría republicana en la Cámara y la presidencia, por supuesto, de todos los comités en dicho ente legislativo. Ahora veamos el Senado. El Senado tiene 100, son 100 senadores, son 2 por cada estado, independientemente del % de la población. En el caso de la Cámara, la cantidad de representantes sí se decide por el % de población que tenga cada estado en el censo. En el caso del Senado son 2 por cada estado, independientemente del tamaño o de la cantidad de población. Así está actualmente, 52 demócratas, 46 republicanos y 2 independientes que votan con el grupo demócrata. Yo voy a dejar para el final el Senado, porque es lo más importante de lo que se va a elegir la semana que viene. Y les propongo entonces pasar a los gobernadores. En el caso de las elecciones a gobernadores, lo que más se sigue son los estados que van a ser clave para la elección presidencial dentro de 2 años. De esos estados que van a ser clave, la mayoría permanece idéntico. Texas sigue en manos republicanas, California y Nueva York siguen siendo demócratas, pero sí parecen los números indicar que se puede producir en cambio en el otro estado clave, el estado de la Florida. Ahí hay 2 candidatos, como en casi todos los estados, el republicano Rick Scott y el demócrata Charlie Crist. Esto es curioso, porque Charlie Crist fue gobernador republicano del estado de la Florida y ahora es demócrata
y corre o aspira contra, ahí lo están viendo en pantalla, contra el actual gobernador republicano. La contienda está muy cerrada, la votación va a ser muy cerrada, pero las encuestas, las tendencias y una serie de elementos indican que Charlie Crist puede ganar, a pesar de que si gana es muy apretado y con esta diferencia. Lo más famoso de esta elección en la Florida hasta ahora ha sido un ventilador, si usted me escuchó bien. En un debate televisivo entre los dos candidatos, el candidato demócrata se puso un ventilador abajo, en el piso chiquitico para que le diera. Y el republicano se negó a comparecer en el debate porque dice que en los estatutos no estaba que podía haber ventilador en el piso. Y eso ocupó más prensa en el país que los temas de empleo, de inmigrantes, de política tributaria, de una serie de cosas que en el estado de la Florida son importantes y decisivas. Pues bueno, eso ubicó el debate del ventilador, se le llamó así en todo el país. El tema Cuba ha sido tema de campaña porque el aspirante demócrata está en la línea de los editoriales que ustedes conocen del New York Times, de la administración, de empezar a cambiar un poco la política hacia Cuba, y lo ha dicho. Y el republicano, que tiene el apoyo de toda la extrema derecha cubana, se ha opuesto a eso. La otra elección importante a gobernadores en el estado de Iowa. Ahí hay un gobernador, Rick Walker, que es de extrema derecha, que se caracteriza por medidas antiemigrantes muy fuertes y que puede ser derrotado, lo cual sería una señal importante con relación a toda esta extrema derecha del Tea Party o alrededor del Tea Party, como se le quiera llamar. Y ahora les propongo que pasemos al Senado. El 90% de la atención de estas elecciones va a estar concentrada en el Senado. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades. Yo les adelanto que en mi opinión los demócratas van a perder el Senado también. Los republicanos van a ganar la Cámara y los demócratas van a perder el Senado, por tanto los republicanos tendrían mayoría en la Cámara y mayoría en el Senado. Eso significa que van a tener el presidente del Senado, presidente de la Cámara, y los presidentes de todos los comités de la Cámara y del Senado van a ser republicanos. Hay una tendencia muy fuerte en el país a oponerse a los que están en el cargo o al que esté vinculado a Obama. Los índices de popularidad de Barack Obama están en récord de bajos. El índice de rechazo a su gestión está ocupando números impresionantemente altos. Muchos de los candidatos demócratas se niegan a pronunciar el nombre de Obama en su campaña y le han pedido que no aparezca en sus estados. E incluso Obama fue al estado de Maryland a un acto a apoyar a un candidato y cuando empezó a hablar, la gente se empezó a ir del estadio donde se estaba desarrollando el acto. O sea, que esto nos da una idea del panorama. Las causas son muchas, que van desde el desencanto, la frustración, la crisis económica, más los problemas reales del país de los cuales siempre la gente culpa al que está en el poder. De ahí que muchos de los que están aspirando no se reelijan porque van en esa ola, caen en esa ola anti-incumbente, como se le dice, el que está en el cargo, como se dice en los Estados Unidos. Ahora bien, los republicanos necesitan en el Senado ganar 6 escaños para lograr la mayoría. En mi opinión, pueden llegar hasta 8 escaños que están en manos demócratas que pasen a republicanos. Vamos a ilustrarnos con un mapa. Mire, vamos a comenzar por el estado de Virginia Oeste. Aquí teníamos un senador demócrata que no va a reelección, de la familia Rockefeller, por cierto, y ese estado va a pasar a manos republicanas. O sea, ese escaño del Senado era demócrata, pasa a manos republicanas, no tengan la menor duda. Nos vamos a Montana. Idéntico, un senador demócrata decide no ir a reelección y por una serie de razones, incluyendo la tradición del estado, va a pasar a manos republicanas ese escaño que era demócrata. Nos vamos a Dakota del Sur, idéntico, un senador demócrata decide no ir a reelección y va a ganarlo el candidato republicano. Ya tienen 3 escaños que eran demócratas que pasan a manos republicanas. Nos vamos a Alaska. Aquí un senador demócrata va a perder la elección con un candidato republicano y sería el 4º estado que pasa a manos republicanas. Y nos vamos a Colorado. No, ese es Arkansas. Colorado está un poquito más al medio oeste, pero bueno, no importa. Tanto en Colorado como en Arkansas, ahí está, ese es Colorado y este es Arkansas. Tanto en Colorado como en Arkansas se da lo mismo. Hay 2 senadores demócratas que todos los números indican que van a perder contra los retadores republicanos. Y ahí tiene usted 3, 5, los 6 escaños que necesitan los republicanos para tener mayoría simple en el Senado. Pero ahí no termina la cosa. Nos vamos a Luisiana. Luisiana,
una senadora demócrata va a perder, no tengan duda, con el candidato republicano, y ya serían 7 los escaños que pasan a manos republicanas. Y nos vamos al decisivo estado de Iowa. Aquí lo mismo, un senador demócrata decide no ir a reelección y una candidata republicana que es veterana del ejército, que defiende las armas, que es extrema derecha republicana. Los números están muy pegados en el estado, pero si usted se guía por una serie de elementos, yo pienso que va también a pasar a manos republicanas. Y lo más interesante en estas elecciones quizá ocurre en el estado de Kansas, donde la elección va entre un republicano que es senador y un candidato independiente que era republicano. Y todo parece indicar que debe ganar el candidato independiente. ¿Con quién va a ser grupo este candidato? No importa si hace grupo con los demócratas o los republicanos. Ya en este momento los republicanos tienen mayoría en el Senado. Y nos vamos ahora al estado de New Hampshire. Aquí lo interesante es que hay una senadora demócrata que está siendo retada por el mismo candidato republicano que aspiró hace 2 años a senador en el estado de Massachusetts. Bueno, ahora está aspirando en el estado de New Hampshire. Debe mantener el escaño la senadora demócrata. Y nos vamos a Kentucky. Aquí lo interesante de este estado, que el senador en el cargo es el republicano líder de la minoría republicana en el Senado. Y estuvo en peligro por muchas razones, pero va a ganar la elección. La prueba, los demócratas le quitaron el dinero a no poner más anuncios en el estado. Y aquí en estas elecciones, si no hay dinero, olvídese que no hay nada. Sin dinero no se puede hacer nada. Son las elecciones del dinero. Ese es el indicador que Mitch McConnell debe mantener su escaño y pasar a ser del líder de la minoría a líder de la mayoría republicana en el Senado. Y termino en el estado de Georgia, donde se ha dado una cosa interesante. El senador es republicano, pero puede perder. El estado está muy parejo, aunque yo pienso que al final puede que gane el republicano, pero se ha puesto muy parejo, porque el senador republicano se rebeló y él apoyó que él ha estado de acuerdo en cerrar fábricas en el estado para que vayan a países del tercer mundo donde es más barato producir, y eso le ha creado serios problemas. Y la hija de un antiguo senador, Sam Nunn, que fue presidente del Comité de Servicios Armados, lo está retando y está muy pareja la contienda. Puede que gane la candidata demócrata, pero aún así va a ser muy difícil. De manera que cuando esto termine, los republicanos van a tener mayoría en el Senado también. Lo más importante para ustedes, ¿cuánta gente va a votar? Menos de la mitad. A pesar de que está el voto anticipado, y según los datos que tengo aquí, cerca del 36% de la mitad que va a votar ya ha votado anticipado. La gente puede votar antes. Segundo, ¿cuánto va a costar estas elecciones? Nadie lo sabe a derecha. Récord nuevamente, y las otras serán récord, y las otras récord. ¿Por qué? Porque sin dinero usted no puede hacer política en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no puede contratar personal, la guagua, el local, los salarios, los anuncios en televisión, los anuncios en radio, los movimientos de campaña, todo eso cuesta. ¿Y quién da el dinero? Sí, hay donaciones de gente, pero la mayoría no son donaciones, son inversiones. ¿De quién? De los grupos de poder y de la clase dominante, que invierte en un candidato para cuando llegue al Congreso represente sus intereses y vote por las cosas que ellos le pidan, porque ellos le pagaron la campaña. Así que esas son las cosas más importantes. ¿Y por qué debemos seguir estas elecciones? Porque nos guste o no, nos parezca bien o no, pero en muchos asuntos que tienen relevancia mundial, en todos estos comités del Senado, de la Cámara de Relaciones Exteriores, de Energía, de Defensa, se aprueban y se discuten cosas que después tienen repercusión, muchas veces para mal, en todo el planeta. De ahí que debamos saber qué está pasando, en manos de quién de los distintos grupos de poder está el escaño, y a quién representa en el Congreso y qué políticas va a defender en temas vitales para la humanidad, como es la guerra y la paz, el calentamiento global y otros. Así que elecciones la semana que viene, más o menos un anticipo de lo que debe pasar, y con esto termino la esquina y regreso a la mesa con Oliver. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche.
muchas gracias a Taladrí por este tema. Día de elecciones en la mesa redonda y seguimos con una de ellas que pasó en Uruguay ayer, este domingo, con las elecciones generales en ese país. Para analizar este tema me acompaña Marina Menéndez, directora del periódico Juventud Rebelde, el periódico de la juventud cubana y panelista nuestra habitual en los temas de América Latina. Antes de comenzar, Marina, te propongo a ti y a los amigos televidentes ver un breve resumen, un video de lo que sucedió ayer en Uruguay y para comenzar después nuestro análisis. Más de 2,5 millones de uruguayos estaban convocados a las urnas este domingo para elegir al próximo presidente entre 7 candidatos. Ninguno de ellos ha alcanzado el 50% de los votos, de modo que habrá una segunda ronda dentro de 4 semanas. El candidato más votado ha sido el oficialista Tabaré Vázquez, pero no ha conseguido la mayoría absoluta, de modo que irá a segunda vuelta con el segundo candidato más votado, que ha sido, como se preveía, el doctor Lacalle Pou del Partido Nacional. Hasta que no se complete el escrutinio, no es posible saber si el Frente Amplio obtendrá mayoría parlamentaria, que era uno de sus objetivos en estas elecciones. Que se ratifica que luego de 10 años de gobierno, el Frente Amplio sigue siendo por lejos la principal fuerza política del país. Estamos todavía en estas horas con décimas viendo si podemos llegar por tercera vez en la historia a la mayoría parlamentaria absoluta, algo que no se da en el país. Hay que ir a más de 80, 90 años atrás del país para encontrar una fuerza política que tenga esta capacidad de 3 periodos de gobierno continuos de lograr mayoría absoluta. Si bien el escrutinio final demorará algunos días, según las proyecciones, el partido de gobierno Frente Amplio obtendría el 47% de los votos, el Partido Nacional el 32%, el Partido Colorado el 13% y el Partido Independiente el 3%. También accederían al Parlamento 2 nuevos partidos, Unidad Popular y el Partido Ecologista. Se abre un gobierno de mucho diálogo, de mucha negociación, y ya no habrá una mitad más uno que le impondrá a la otra mitad lo que piensa. Creo que eso es bueno para el Uruguay. El respeto a las otras fuerzas políticas, la tolerancia y más allá de las mayorías parlamentarias que podamos conquistar, siempre el camino será el de buscar ese encuentro de diálogo, de respeto, de conocer las opiniones de las otras fuerzas políticas, respetarla y buscar los acuerdos necesarios para llevar políticas de Estado adelante. En estas elecciones se votó también un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, que no alcanzaría el 50% necesario de votos para ser aprobado. Bueno, Marina, vamos entonces a analizar todas estas estadísticas y datos que aparecían en el trabajo. Era un resultado esperado, ¿verdad? Sí, por supuesto, mejor de lo que se esperaba según los analistas, lo que pudimos ver ayer en las elecciones, pero sobre todo, Oliver, me parece importante el hecho de que ya a estas alturas, cuando se ha contabilizado el 99,6% de los sufragios, se ha comprobado esto que en el reportaje decía uno de los entrevistados todavía hasta ayer, incluso hasta esta mañana, era una incógnita, y que también hacía al candidato expresidente Tabaré Vázquez pues afirmar que independientemente de que consiguieran o no la mayoría parlamentaria, según los últimos despachos que han llegado desde Uruguay, dando cuenta de los resultados que da el Consejo Electoral, pues ya se puede decir que el Frente Amplio ha conseguido la mitad de los diputados, es decir, 50 de los 99 asientos que tiene la Cámara de Diputados y 15 de los 30 curules que hay en el Senado. Es decir, aquí todavía habría una paridad, pero esta se rompería por ley si, como se espera, el Frente Amplio con Tabaré Vázquez obtiene la mayoría otra vez de los votos, esta vez será mayoría simple la que haga falta en el balotaje del 30 de noviembre, con lo cual su vicepresidente, Sendik, pues pasará automáticamente a ocupar un asiento en el Senado, lo que le dará 16 de entonces de 30 en el Senado, más los 50 de 99 que ya tiene la Cámara, con lo que se confirmaría esta mayoría absoluta en el Congreso. Tú sabes que ha sido un tema que desde ayer está en la preocupación de los votantes y que ha sido reflejado mucho por los observadores en Uruguay, Oliver, por la garantía que siempre supone para para desempeñar cualquier programa de gobierno el hecho de tener un legislativo que te acompañe y no, por supuesto, que impida la adopción de las medidas
que esté proponiendo. Eso precisamente iba a decir, incluso cuando analizábamos Brasil en el primer momento, siempre hablábamos del Congreso también, porque no es solamente la presidencia, o sea, un presidente que no tenga un legislativo a su favor sería prácticamente como una especie de presidente cojo desde el punto de vista político. Ahora, segunda vuelta, se esperaba. ¿Qué perspectivas se abren entonces para esa segunda vuelta en un país donde por lo general la derecha siempre se une, ¿no? No, es lógico que se van a unir el Partido Colorado y el Partido Nacional. A ver, lo que más destaca de momento, primero, es el descalabro del Partido Colorado, como si todavía estuviesen haciendo efecto las políticas nefastas, recordemos, de Jorge Valle, aquel programa neoliberal que sumió a Uruguay en una situación de pobreza en que incluso se reportó que había niños comiendo tierra. Recuerdo ese reporte una vez en el diario La República. El Partido Colorado ha obtenido increíble, apenas... Marina, un país... Así es. Un país con tantas riquezas naturales. Así es. Y bueno, también de este hueco negro en que estaba, se puede ver mucho mejor, comparándolo con la situación actual, la labor que ha desplegado el Frente Amplio, primero con Tabaré, luego con José Mujica, ahora saliente, y ahora de nuevo con Tabaré, desde luego si sale electo en la segunda ronda. Me estabas preguntando por eso y te decía que el Partido Colorado, la derecha, ha obtenido apenas 12% de los votos, ha sufrido una merma considerable en relación con las elecciones del año 2009. Salió algo mejor el Partido Nacional que postula Luis Lacalle Pou, ha obtenido unos 30.9% de los votos a estas alturas en que se ha contabilizado el 99,6%, y Tabaré Vázquez, el Frente Amplio, con 47.8%, 8%. Casi. Es una cifra mayor que la que obtuvo Mujica en la primera ronda, casi llega a la mayoría absoluta, no lo logró. Y bueno, los observadores desde ayer, los analistas están sopesando, sacando cuenta el hecho de que seguramente esa unidad de la derecha se va a dar, obviamente, frente para enfrentar, valga la redundancia, al Frente Amplio en el balotaje del 30 de noviembre, pero bueno, la sumatoria directa de las cantidades que han obtenido el Blanco ahora y el Partido Colorado le daría todavía 5 puntos de ventaja a Tabaré si se repitieran las votaciones de hoy. Es decir, estaríamos hablando aproximadamente de 42 puntos para la derecha frente a los 47 que ha obtenido Tabaré en esta primera ronda. Quedan, desde luego, los 3 puntos porcentuales que obtuvo el Partido Independiente, que también ha ganado un asiento en la Cámara y alguna representación también en el Senado, y que bueno, en algún momento pues pudiera estarse hablando desde luego de alianzas posiblemente entre esta agrupación política y el Frente Amplio. Lo importante aquí, Oliver, obviamente va a ser que se mantenga este voto duro que ha obtenido el Frente Amplio en esta primera ronda electoral. Yo casi lo doy por descontado. Realmente la diferencia, te reitero, es estrecha, son 5 puntos porcentuales, pero bueno, yo pienso que debemos apostar a que Tabaré salga reelecto en la segunda ronda, sobre todo cuando ha sido tan ostensible la mayoría en esta primera vuelta electoral, que ha sido muy amplia, más de 20 puntos porcentuales, unos 20 puntos porcentuales, la diferencia con el más cercano seguidor, Luis Lacalle Pou, aunque insuficiente desde luego para ganar las elecciones. Ahora, yo pienso, en mi opinión, tú me dirás, bueno, si la compartes o no, que el hecho de que Tabaré sea un candidato de tanta fuerza, a pesar de que tenga que ir a segunda vuelta, porque hay que tomar en cuenta de que la segunda vuelta es muy usual tanto en Brasil como en Uruguay, como en muchos países es realmente un reto fuerte, sí, de Sudamérica. Pero el hecho de que tenga estas posibilidades de ganar habla mucho del buen recuerdo que tienen los uruguayos de su gobierno, claro, y también de todo lo que se ha ganado también con Pepe Mujica, que al final son del mismo partido, ¿no? El Frente Amplio yo creo que ha sido consecuente como partido, en definitiva, haya sido cual fuere el presidente en ese momento, en mantener una política, como te decía, esto acorde a los postulados de esa agrupación política, y que ha tenido su centro, Oliver, sobre todo como casi todos los gobiernos de nuevo cuño en América
América Latina surgidos en los últimos tiempos, primero en la justicia social, en la recuperación de los espacios perdidos en materia de derechos humanos, puede decirse así, en una nación donde, como hablábamos, el hambre era realmente... Hay que tiene más ganado que personas. Un flagelo, así es, un flagelo fortísimo. También la pobreza son dos de los índices que se han reducido fuertemente en los últimos tiempos con las políticas aprobadas, encaminadas primero por Tabaré Vázquez, luego por Mujica, y que ahora deberán ser también retomadas otra vez por el presidente o expresidente Tabaré Vázquez, si finalmente sale electo, como pensamos, una política además que ha estado también desde luego centrada en el crecimiento económico, que ha estado en alrededor de un 3% en los últimos tiempos. No se puede señalar como algo negativo, habida cuenta de la crisis económica mundial en que hemos estado. Para el tamaño de la economía uruguaya es muy importante. Y una nación, Oliver, que también es importante, desde luego, para mantener la unidad y la integración latinoamericana, un miembro fundador del Mercado Común del Sur, una de las economías más pequeñas, pero de todas maneras una fuerza también pujante, sobre todo el Frente Amplio, que es una organización de izquierda de larga data, con una muy bien digamos que conectada con los sindicatos en Uruguay, y que tiene larga experiencia de vida, de luchas, y que con sobradas razones realmente yo creo que goza de la confianza, como se ha expresado en esta votación, de la mayoría del electorado uruguayo, aunque en él estén presentes exguerrilleros como el propio Mujica. Y digo aunque, no porque ellos tengan nada en contra, pero sí porque sabemos cuánto se ha satanizado en la región el tema de la vía armada, que fue en su momento una opción y que ya ha sido ahora sustituida por la contienda electoral, jugar en el mismo terreno en que lo ha hecho la burguesía o la democracia burguesa tradicional, y en un terreno en el cual las izquierdas se siguen apuntalando a pesar de los esfuerzos por revertir esto. Lo vimos en Brasil, y yo creo que el resultado también en Uruguay, Oliver, consolida además la victoria que obtuvo antes de Bolivia. Exactamente, sobre eso te quería de alguna manera reflexionar contigo también en estos pocos minutos que nos quedan. ¿Se cerraría con esta victoria de Tabaré Vázquez en Uruguay? Para esta segunda vuelta, un ciclo electoral importantísimo para América Latina y definitorio, ¿verdad? Por supuesto, la trascendencia de la victoria en Brasil, de la que ya hablabas tú anteriormente con Sergio, la apabullante victoria de Evo Morales en Bolivia, dos países tan importantes, y ahora la victoria de, la presumible victoria en segunda ronda. Vamos a esperar los éxitos, digamos que los éxitos alcanzados hasta ahora por el Frente Amplio en Uruguay, no han dejado espacios para la reversión a que la derecha está aspirando en América Latina, y apuntan, si todo prosigue como se espera en Uruguay, como tú decías, a una consolidación de las políticas integracionistas que han tenido lugar en los últimos años en América Latina, no solamente por el ascenso de gobiernos de izquierda o nacionalistas, siempre hacemos la salvedad, porque no estamos hablando de modelos exactamente iguales, ni de similares ideologías, sí de rumbos enfilados todos a la defensa de la soberanía nacional, que ya es mucho, a la independencia, al antiimperialismo, y desde luego a la defensa de los recursos naturales y a la implementación de políticas sociales que permitan una mejor vida para la población. En ese contexto, además, yo creo que también pudiéramos hablar de gobiernos que, no siendo propiamente de izquierda, ni siquiera que pudiesen acercarse de algún modo han tenido que sumarse a esta tendencia, han desplegado una ejecutoria muy apegada también a la defensa de la soberanía nacional, que está ocupándose más de las políticas sociales y de combatir la pobreza, el desempleo, porque fueron tantos, Oliver, los males de América, sufridos por América Latina en los años 80 y 90, que yo creo que para nadie es un secreto de que el neoliberalismo duro, de que las políticas a ultranza en detrimento de los pobres
no van a conseguir algo bueno, no solamente van a traer desdicha para nuestros pueblos, sino que además van a seguir revirtiendo la situación en contra de la derecha. Yo creo que ha pasado el tiempo de las oligarquías, aunque éstas sigan empeñadas en retomar el poder, no debemos seguir esperar nuevos coletazos. No quiero hacer todavía un epílogo porque nos falta la segunda ronda de Uruguay, pero realmente es muy alentador lo que ha ocurrido, y si como esperamos Tabaré Vázquez gana el 30 de noviembre, va a tener un congreso, todo indica que a la medida para poder seguir emprendiendo las políticas que han caracterizado hasta ahora. Yo creo que sí podemos hacer una similitud, vamos a decir, puntos de contacto, buscar obviamente entre estas tres importantes elecciones que ha tenido América Latina, Bolivia primero, después Brasil y ahora Uruguay, las perspectivas que se hablan, que ha demostrado que la izquierda, los gobiernos de izquierdas llegaron para quedarse en América Latina. Yo recuerdo que a raíz del año 2000, que comenzó todo este proceso de cambios de gobierno, muchos sectores de la derecha decían es cuestión de tiempo para que caigan al piso. Yo creo que han demostrado fortaleza, y esto, obviamente demuestra también que lo han hecho bien. Muchas gracias por su atención en la tarde-noche de hoy. Así concluimos nuestra mesa redonda con el tema Uruguay. Nos vamos con nuestras imágenes del día, las protestas en el estado mexicano de Guerrero por la desaparición de estudiantes allí. Muy buenas noches y muchas gracias.